Hola amigos y hermanos, buenos días o buenas tardes con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Esta tarde estamos para compartir otra vez el mensaje de la palabra de Dios. Estamos contentos de que usted esté esta tarde con nosotros. Es una bendición poder compartir este mensaje el día de hoy. Ya hemos hablado acerca de los pasos que nosotros hacemos en el momento en que estamos adorando a Dios cada domingo, cada primer día de la semana, cada domingo. Ya hemos hablado acerca de la oración, ya hemos hablado acerca de las ofrendas. Esta tarde nosotros vamos a estar hablando acerca de la cena del Señor y lo vamos a hacer tocando la historia de los discípulos de Jesús, celebrando la cena del Señor, celebrando la Pascua con Jesús, la cual luego se convertiría en la cena del Señor que ahora muchos celebramos, y nosotros especialmente cada primer día de la semana, cada domingo. ¿Te imaginas tener o pasar tu vida sin la persona que más amas? ¿Te has imaginado alguna vez pasar tu vida sin tu esposo, sin tu esposa, sin tus hijos, sin los seres a los cuales tú amas tanto? ¿Te has imaginado alguna vez estar tu vida sin las personas con las cuales has estado viviendo? Sin tu mamá, sin tu padre, sin tus hermanos o hermanas, sin tus amigos o amigas. ¿Te has imaginado la vida sin las personas más queridas? Es difícil siquiera traer a nuestra mente que alguien a quien nosotros amamos bastante o mucho deje de estar a nuestro lado. Es muy doloroso siquiera pensar, a tal punto que ni siquiera pensamos en eso porque nos pone muy tristes, nos pone con mucha depresión o angustia. Es difícil. Hace pocos años nosotros pasamos por la experiencia de perder a un ser querido, muy querido, y de pronto no pensábamos que se iba a ir de nosotros, no pensábamos que íbamos a perder ese ser querido, pero pasó de la noche a la mañana y sin que nosotros lo esperemos. Y no, como que no había nada que nos indicara a nosotros que íbamos a perder ese ser querido, pero pasó de la noche a la mañana, y cuando lo perdimos fue muy doloroso, y bueno, a este punto extrañamos mucho a nuestra madre, no, nosotros, pero también junto con la pérdida también tenemos la satisfacción de que por la promesa de Jesús nosotros vamos a volver a verla allá en el lugar que Él nos tiene preparados para encontrarnos y estar todos juntos. Pero volvamos a este punto, al punto de Jesús y la historia con sus discípulos. Vayamos a ver lo que ellos están pasando. En ese preciso momento, Jesús estaba cumpliendo su tarea en este mundo, su ministerio, pero ya faltaban muy pocos días para que Él fuera crucificado en la cruz para salvación nuestra. Pero algo que no se imaginaban los apóstoles o los discípulos de Jesús era que Él los iba a dejar. Era algo que de pronto ellos no se podían imaginar. Pero faltaban muy pocos días. No pasaba por la cabeza de los discípulos el hecho de que Jesús vaya a morir, el hecho de que Jesús vaya a dejarlos solos, no pasaba por su mente. Y en ese momento, cuando estaban juntos en el lugar para celebrar la Pascua, de pronto Jesús lanza algo que a ellos les deja muy asombrados. Pero vayamos a analizar, vayamos a estudiar esta historia de los discípulos celebrando la Pascua con Jesús, la cual vendría a ser la cena del Señor que ahora nosotros celebramos cada domingo. Vamos a hablar de la cena del Señor y lo vamos a hacer a través de la historia de los discípulos celebrando la cena del Señor. Una de las cosas que vamos a ver ahora, que vamos a empezar a abrir nuestras Biblias para hablar sobre esta historia de los discípulos celebrando la cena del Señor, es que
nosotros debemos entender que Jesús tiene todas las cosas en control. Jesús tiene todas las cosas en control. Él tiene el control de todos los planes que nosotros podamos proponernos. Hablemos de Quique. Quique era un padre de familia que hizo todo un plan para afrontar el día a día. Él planificó de esta manera. Ya lo tenía todo preparado. Llevaría a la escuela a su niña. Después iría de compras al supermercado para cocinar durante toda la semana. Llegaría a casa, luego llegaría a casa a cocinar para que luego después fuera a traer a la niña de regreso de la escuela. Luego daría de comer a su hija al regresar de la escuela. Luego de eso le sobraría un tiempo para poder preparar el sermón del domingo. Obviamente mandaría a la hija a descansar, pero él tenía todo listo. Lo bueno es que tenía todo preparado. Es decir, lo bueno de todo es que Quique tenía una lista de todas las cosas que él iba a hacer durante todo el día. Lo malo de todo esto es que no siempre tenemos todo en control. Lo malo es que no siempre las cosas nos salen como nosotros tenemos planificado a hacer. Y es así como aquí que no le salieron las cosas para afrontar las actividades del día a día. Y de pronto todo le salió bien, menos cuando fue a traer de regreso a su hija. Y de pronto como que Quique se demoró en cocinar. Y de pronto cuando estaba yendo de camino a traer a su hija de regreso de la escuela había mucho tráfico. Obviamente en la hora de traer a los muchachos de la escuela siempre hay un tráfico y lo sabemos. Eso demoró aún más las cosas. Cuando trajo a la niña de regreso a casa, la niña se demoró más de la cuenta en comer. Eso frustró a Quique bastante, a tal punto que eso hizo que tardara en preparar el sermón que tenía planificado terminar ese día. Las cosas no le salieron bien a Quique, no le salieron como él planificaba. A veces las cosas pues simplemente no nos salen. A veces nosotros nos preocupamos más de la cuenta, más de lo que nosotros debemos de preocuparnos. Y es que nosotros hacemos planes, pero Dios es quien tiene el control de todas las cosas. Vamos a leer ahora. Quiero que usted me acompañe en Mateo capítulo 26 en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 26 vamos a leer los dos primeros versículos. Mateo capítulo 26 vamos a leer los versículos 17 al 19. Mateo capítulo 26 del versículo 17 al 19 y vamos a ver, empezar esta historia acerca de los discípulos con Jesús. Las cosas no nos salen bien, pero de pronto vamos a aprender a nosotros a confiar en que Jesús tiene este control de las cosas y por más que no nos salgan bien las cosas como nos planificamos, hay un propósito en lo que Jesús quiere hacer, pero confiemos en que Jesús tiene el control para todas nuestras vidas. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículos 17 al 19. Y dice de esta manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Ok, algunas cosas que quizás son nuevas para ti tienen que ver con este asunto de la celebración de los panes sin levadura. La celebración de los panes sin levadura es simplemente lo mismo que es la Pascua. Se conocía también con ese nombre. Ahora, dentro de la Pascua, la cual estaban a punto de celebrar Jesús y los discípulos, entre otras cosas usaban el pan sin levadura y el jugo de uvas. El pan sin levadura es un pan sin sabor, es un pan sin ningún tipo de levadura, como obviamente se sobreentiende, y el jugo de uvas simplemente es el jugo de la vid, ¿no es cierto? De lo que podemos sacar directamente de la vid, puro,
simplemente. Eso fue lo que usaron durante esta celebración, entre otras cosas, esta celebración de los panes sin levadura o celebración de la Pascua. Ahora, es lo que los discípulos de Jesús pusieron junto para poder celebrarla, junto con Jesús. Ahora, de esa manera hicieron los preparativos para la Pascua, pero había que confiar mucho en lo que Jesús decía. Es decir, los discípulos recibieron como que un consejo de Jesús diciendo, digan y vayan a hablar a este hombre. Como que había que tener mucha confianza en Jesús como para poder ir a hablar a una persona prácticamente desconocida. Porque Jesús les dijo, vayan y pregunten a este hombre. Y los discípulos no sabían nada acerca de este hombre, a no ser que de pronto supieran dónde vivía esta persona. O de pronto el nombre de esta persona, pero la agitación pasa por la confianza. Es decir, los discípulos tenían que hacer, o los discípulos trataron de confiar en Jesús y ir hacia esta persona y decirle, hey, mi maestro quiere que celebremos la Pascua en tu casa. Y tenían que confiar bastante en Jesús para creer que esta persona iba a prestar su casa para celebrar la Pascua. Y es así como de esta manera entendemos cómo Jesús tiene el control de todas las cosas. Si Él dice que las cosas van a pasar de esta manera, entonces es que debemos de confiar. Y los discípulos lo hicieron de esta manera. Jesús les dijo, vayan a esta persona, pregúntenle y háblenle y díganle que vamos a hacer la Pascua allí. Ninguno de los discípulos le preguntó a Jesús, ¿y qué pasa si nos dicen que no está? ¿Y qué pasa si no encontramos a la persona? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si esto y lo otro y lo otro? No hubo preguntas, simplemente hubo confianza, porque simplemente Jesús tiene el control de todas las cosas. Lo único que necesitamos hacer es que, a pesar de que nosotros planifiquemos, debemos de ver de que Jesús, si las cosas no nos salen como nosotros planificamos, Jesús todavía tiene el control. Confiamos en Él. Creemos esto. Creemos que Jesús tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas. Como que de pronto aprendemos a que debemos de confiar. Confiamos en Jesús. Confiamos en que Él tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas. Y así como Jesús tiene en control todas las cosas que a nosotros nos suceden, o a todos los planes que nosotros nos trazamos, Jesús también tiene un plan para nuestras vidas. Y ahora quiero que me acompañen a continuación con la lectura de esa celebración de la Cena del Señor. Y a continuación quiero leer con ustedes el versículo 20 hasta el versículo 25 del capítulo 26 de Mateo. Acompáñame con tu Biblia en Mateo 26, del versículo 20 al 25. Vamos a leer y a continuar con la historia acerca de esta celebración. Y dice de esta manera: Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comía, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Entonces las cosas no nos salen bien a nosotros. Hacemos nuestros planes y de pronto las cosas a nosotros no nos salen bien. No nos salen como nos las planificamos. Y de pronto creemos que todo es un desastre. Y de pronto creemos que ya no tiene sentido planificar. Ya no tiene sentido seguir el paso a paso. Ya no tiene sentido trazarnos objetivos y metas. Porque creemos que todo nos va a salir mal.
Cuando apenas vemos una pequeña piedra o un tropiezo en el camino, pensamos que todo nos va a ir mal o que de pronto todo va de mal en peor. Pero tengamos en cuenta esto, a Jesús y a los apóstoles en este preciso momento no les estaba yendo tan bien que digamos, porque todo de pronto iba bien hasta que de pronto se sentaron juntos o entraron juntos a ese lugar. No se especifica si había una mesa, pero se sobreentiende que había un lugar donde pusieron todos los ingredientes de esta celebración de la Pascua. Me imagino que habría algún tipo de mesa o un tipo de mesita y ellos estarían sentados allí alrededor de esto, de estas comidas, de estos ingredientes. Pero me imagino que de pronto estaban teniendo un buen tiempo, pero como que de pronto cuando Jesús lanzó este anuncio de que alguien lo iba a traicionar, de pronto las cosas cambiaron. De pronto como que muchos se preguntaron de los discípulos, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo es posible que nos digas esto? Te hemos acompañado por tanto tiempo y tú nos dices que uno de nosotros te va a traicionar, Jesús. Y entonces las cosas ya no estaban yendo tan bien que digamos. Entonces la situación cambió de buena a como que de negativa. Y entonces se preguntaban, ¿seré yo el que te traicione? ¿Seré yo el que de pronto niegue todo lo que he pasado contigo? Y entonces las cosas ya no iban tan bien que digamos. Pero eso no quiere decir que a pesar de las cosas negativas que estaban pasando en ese momento con los discípulos y Jesús, eso no quiere decir que de pronto Jesús no tenía un plan con todo esto. Porque recordemos que de pronto esto lo que anunciaba Jesús de morir en la cruz era parte del plan que Él tenía para salvarnos a cada uno de nosotros. Él tenía que morir en la cruz para poder salvarnos a todos nosotros. Entonces pasaban por momentos difíciles, por momentos muy turbios, muy dificultosos para ellos de entender. Los discípulos les era difícil entender la situación y pensar que Jesús iba a dejarlos. Y entonces Jesús lanza esta noticia y es impactante para cada uno de ellos. Pero otra vez, es parte del plan de Jesús. Encontramos tropiezos en nuestro camino. A veces nosotros nos caemos o tropezamos por nuestras propias culpas, porque cometemos errores en nuestras vidas. Y cuando caemos por nuestras propias culpas, uno, nosotros nos frenamos a nosotros mismos, creemos que ya no podemos continuar. Y dos, culpamos a Dios. Y tres, culpamos a las personas que nos rodean muchas veces. Y nos alejamos y nos aislamos de Dios, nos aislamos de nuestros hermanos en la iglesia y nos aislamos de los amigos y pensamos que ya nada nos va a salir bien. Pero ponte a pensar en esto, aún las cosas negativas que a nosotros nos pasan son parte de un plan muy bueno que tiene Jesús para con cada uno de nosotros. Es parte del plan. Sí, nos vamos a caer, sí, nos vamos a tropezar, las cosas no nos van a ir tan bien como nosotros pensamos, pero piensa que todo esto es parte de un proceso. Es como el hecho de hacer el queso, ¿no es cierto? Nosotros vamos al supermercado y comemos queso, compramos queso, ¿no es cierto? El cheese, y hay de diferentes sabores, muchas variedades, pero ¿tú sabes cuál es el proceso de fermentación del queso? Es el olor que lanza el queso cuando es fermentado es bien fuerte, bien fuerte. El queso fresco que también en México lo preparan y también me imagino en otros países latinos lo preparan, en Perú también lo hacen y el proceso no es tan aromático que digamos, es un proceso, pero al final del proceso el producto es bueno. Puede oler mal al principio, pero luego el producto es bueno. Nos podemos tropezar, pero luego el producto o luego todo el plan en sí, el gran plan que tiene Jesús para con nosotros, va a ser muy bueno. El asunto es confiar en que Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan que de pronto a nosotros nos va a satisfacer. Nos vamos a caer, nos vamos a tropezar,
por culpa de los demás o por nuestra propia culpa, pero no nos alejemos. No nos alejemos de Dios, no nos alejemos de nuestros hermanos y no te quedes allí. Confía en que Dios tiene un plan para tu vida, un plan para nuestra vida. Jesús tiene un plan para nuestras vidas. Ahora lo que vamos a estar viendo es la última parte de esta historia, en Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 30. Y en esta parte vamos a ver lo principal o el desenlace de esta historia, que tiene que ver con lo que con lo que estamos estudiando y con lo que estamos enseñando el día de hoy, que es la Cena del Señor. Ahora, en este punto, lo que Jesús trata de hacer es que nosotros recordemos su sacrificio para siempre. Jesús quiere que recordemos su sacrificio para siempre. Jesús tiene el control de todas las cosas porque tiene un plan, y ese plan tiene que ver, perdón, tiene que ver con el sacrificio que hizo Él en la cruz para poder salvarnos, para poder salvarte a ti, para poder salvarme a mí. Ya hemos visto que lo que Jesús de pronto dijo a sus discípulos no cayó nada bien. De pronto había incertidumbre en los apóstoles, en los discípulos de Jesús. Nunca nadie, y estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo, nunca a nadie le cae bien las malas noticias. Y es que duele que de pronto alguien especial para ti o la persona que tú más amas, de pronto te diga en un momento determinado que simplemente se va a ir por diferentes razones. No es fácil aceptar esa idea de parte de una persona a la cual nosotros amamos. Vamos a leer estos versículos del capítulo 26 de Mateo, del versículo 26 al 30, para ver cómo termina o cómo es el desenlace de esta historia. Acompáñame con tus Biblias en Mateo 26, del versículo 26 al 30. Dice de esta manera: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: toman y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Y ese es el desenlace de la historia. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos y con Jesús. Ya estaban celebrando la cena o la Pascua en sí. Y de pronto vemos ahí los ingredientes de la Pascua. Ahora Jesús iba a dejar a sus discípulos. Y si usted continúa con esta lectura de Mateo 26 hacia adelante, si usted continúa con esa lectura, va a encontrar cómo es el desenlace de la vida de Jesús, o de pronto del ministerio de Jesús, y cómo termina Él siendo crucificado allí en la cruz del Calvario para salvación nuestra. Eso es lo que de pronto los discípulos están en ese momento tratando de digerir, tratando de entender lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Pero otra de las cosas que estaba sucediendo en ese mismo momento era lo que nosotros ahora celebramos cada domingo, que es la Cena del Señor. Estaban celebrando la Pascua, lo que después se convertiría en esta celebración de la Cena del Señor, que cada uno de nosotros celebramos cada primer domingo, o cada primer día de la semana, el domingo. Entonces, eso estaba pasando en ese momento, y Jesús da los ingredientes de esta cena. Primero, el pan sin levadura, y ya sabemos lo que Jesús dice en esta lectura, que el pan sin levadura representa su cuerpo, entregado para salvación nuestra, y que el jugo de uvas representa la sangre de Jesús derramada en la cruz, también para salvación nuestra.
Esos son los dos ingredientes que son parte de esta cena del Señor. Y los discípulos estaban siendo parte de esta celebración. De la primera vez en que se hace esta celebración de la cena del Señor. Es la primera vez que Jesús dice esto con respecto a la Pascua. Este pan sin levadura es mi cuerpo y este jugo de uvas es mi sangre. Literalmente, es decir, o simbólicamente, es decir, estos ingredientes representan el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. No hay otra cosa de la cual Jesús está tratando de entender más que la simbología de la representación de su sacrificio y cómo Jesús quiere que de pronto nosotros lo recordemos y hagamos esta celebración cada vez que podamos. Los primeros cristianos lo hicieron el primer día de la semana y de esta manera nosotros también lo hacemos el primer día de la semana. Pero es algo que de pronto Jesús estaba pidiendo a los apóstoles hacer, celebrar. Si tú tienes una persona a la cual estás a punto de perder y esta persona, este ser querido, te pide algo como último deseo, como último favor, ¿tú lo harías? ¿Harías el último, cumplirías el último deseo de la persona a la que tú más quieres? Muchos nos ponemos a pensar esto, pero es algo increíble que tú nos preguntes o siquiera pensemos en que un ser querido se va a ir de nosotros. Pero suele pasar, pero a veces pasa. Con Jesús pasó. La situación no es tan difícil o no es tan fácil de enfrentar, pero es algo que de pronto, tarde o temprano, va a venir a nuestras vidas. Pero la situación es, creo que nosotros haríamos todo lo posible por mantener vivo el recuerdo de ese ser querido a quien nosotros tanto amamos. Creo que nosotros lo haríamos. Y Jesús justamente es lo que nosotros nos está pidiendo, que a través de la cena del Señor nosotros lo recordemos, para que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestro día a día, para que nosotros tengamos en cuenta el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Jesús hizo ese sacrificio como parte del plan, y ese es el plan que tenía Jesús. Las cosas de pronto no iban bien, pero el plan salió perfecto, salió a la perfección, porque el plan era salvarnos. El plan no era que Jesús se salve a sí mismo, el plan era que Jesús a través de su muerte nos salve a cada uno de nosotros. Y eso es todo el gran plan que tenía Jesús para con nuestras vidas. Y ahora está pidiendo que nosotros lo recordemos a través de la cena del Señor cada domingo. Es lo que los discípulos hicieron en ese tiempo celebrando la Pascua. Y es lo que los cristianos ahora hacemos celebrando la cena del Señor, compartiendo el pan sin levadura y compartiendo el jugo de uvas cada domingo, cada primer día de la semana. ¿Nos animamos a hacerlo? Yo creo que si ahora que entendemos este significado de la cena del Señor, yo creo que cada domingo ahora lo vamos a hacer con mayor entendimiento, recordando este sacrificio de Jesús en la cruz, recordando también que Él lo hizo no solo por ti, sino por la persona que tú menos piensas que pueda ser salva. Por esa persona Jesús también lo hizo. Pero el punto es que ese sacrificio lo hizo por ti y por todos. Y de esta manera quiere que Jesús recordemos su sacrificio siempre. Y bueno, hermanos, amigos que nos visitan esta tarde, estamos contentos de haberlos tenido esta tarde con nosotros y de que Dios nos dé la oportunidad de que seamos escuchados y de predicar su palabra. Con toda la humildad nosotros decimos esto. Pero queremos terminar esta lección recordándote los 3 puntos que nosotros hemos estudiado el día de hoy. Y es que nosotros no nos debemos de preocupar tanto si las cosas de pronto no nos salen tan exactas como nosotros las planificamos. Recordemos que Jesús tiene todas las cosas en control. Solamente debemos de confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Porque de pronto nosotros a veces nos vamos a caer. A veces vamos a tropezar, pero tengamos en cuenta que aún las cosas malas Jesús las usa para nuestro bien,
porque Él tiene un plan para nuestras vidas. Él tiene un plan para nuestras vidas. Y el plan de Jesús fue morir en la cruz para poder salvarte a ti y a mí, para que lo recordemos siempre y lo recordemos en especial cuando celebramos la Cena del Señor, que es lo que hemos visto ahora con esta historia de los apóstoles, de los discípulos de Jesús celebrando la Cena del Señor con Jesús mismos. Ahora, como seguidores de Jesús que somos, como los cristianos que somos ahora, debemos tratar de buscar celebrar la Cena del Señor y de participar de ella cada primer día de la semana, cada vez que nosotros podamos. Y si tú, amigo, amiga, que nos estás visitando por primera vez, tienes algunas preguntas, por favor, haznos llegar esas preguntas a través de Mark, a través de Tomás, o a través de Rebeca, a través de algunos de los hermanos que están allí. Pero queremos animarlos, Carlos, María, Gloria, Guadalupe, Miguel, todos los que nos visitan, a que participemos de la Cena del Señor para recordar el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Las cosas no nos van a ir tan bien, a veces vamos a tropezar, pero recordemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, si tú quieres, amigo, amiga, aceptar este sacrificio de Jesús, ¿por qué no lo aceptas cambiando tu vida? ¿Por qué no lo aceptas tratando de entregar tu vida a Jesús? Paso a paso, poco a poco. Y una de las cosas, de los primeros pasos, no solamente es creer, tener fe y arrepentirse, sino también lo es el hecho de ser renacido o nacer de nuevo bajo las aguas. Es decir, nacer de nuevo a través del bautismo. Esto hace que tú vuelvas a nacer y esto hace que de pronto seas contado como un hijo de Dios. ¿Por qué no decides bautizarte el día de hoy? O si no, si tienes preguntas sobre esto, puedes hacernoslas llegar también y nosotros con gusto daremos respuesta a todas tus dudas de acuerdo a lo que tengamos como conocimiento de la palabra de Dios. Te vamos a ayudar a entender mejor la Biblia de esta manera. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan el día de hoy. Es otra vez una bendición haberles compartido la palabra de Dios y espero que Dios mediante que el clima esté mejor allá en Peoria como para poder tener el convivio que estamos planificando tenerlo el próximo domingo, y esperamos que de pronto esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan una semana también muy bendecida.